a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, Señor, tu rostro quiero ver. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, Señor, tu rostro quiero ver. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. A su nombre. Aleluya. En esta misma comunión les invito a abrir sus Biblias en la última lección de este trimestre o de este semestre, titulada La armadura del cristiano. Gloria a Dios. Alabanza sea tu nombre. Pensamiento central: todo creyente es un soldado del Señor que lucha contra las fuerzas del enemigo. Y para vencerlo es necesario vestirse la armadura que Dios ha provisto para cada uno de sus hijos y hijas. Texto áureo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios capítulo 6, versículo 13. Al concluir esta lección, usted, yo y todos entenderemos que existe una lucha espiritual contra las fuerzas del enemigo, y que esas fuerzas del enemigo están en constante lucha contra lo espiritual. Saber que en esa lucha todos los creyentes son, sin excepción, están involucrados. Confiar en que Dios ha provisto para todos los creyentes la armadura necesaria para vencer al enemigo. Lectura en clase se encuentra en Efesios capítulo 6, del versículo 10 al versículo 20. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, yo leo uno y ustedes me contestan. Por lo cual, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las amenazas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Todos, por lo cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que Dios añada bendición a su santa y divina palabra. Pueden sentarse. Antes de ir, como siempre acostumbro a dar un corto resumen de la pasada. Y la semana pasada hablábamos del hogar cristiano. Y luego, cuando el apóstol termina acerca de la exhortación en el matrimonio, el capítulo 6 comienza con una exhortación a los hijos y también a los amos, aquellos que para entonces tenían esclavos. Y por consiguiente, del versículo 10 en adelante es la lección del día de hoy. Por lo tanto, vemos claramente que el hogar cristiano, aunque el pasaje que se estudió es acerca del matrimonio, vemos claramente que entre los esposos y la esposa deben haber una unión continua y también refiriéndose a sus hijos. De todas maneras, se optó por usar el título hogar, ya que el matrimonio forma el comienzo del hogar y los hijos son los adornos que Dios ha permitido en esa unión. Por consiguiente, el apóstol empieza hablando del sometimiento voluntario y benéfico que debe existir entre los cristianos. Y vemos que en el capítulo 6 continúa con este tema hablando del sometimiento de los hijos a los padres y de los siervos a sus amos, pero también trata de cómo deben ser los padres con sus hijos y de los siervos. Vemos todas estas temas o este tema, vemos que es una excelente exposición de lo que son las buenas relaciones y la concordia entre familias. Primero habla de la sujeción bajo el cual la esposa debe estar a su marido. Pero recuerden que esto no es en forma negativa, sino un mutuo acuerdo de ella con él y él con ella. Porque todos sabemos, hermanos, que en la unión matrimonial Dios une dos extraños con diferente idiosincrasia, con diferentes costumbres, con diferentes
manerismos, aún hasta en el cocinar, aún en el vestir, aún en la expresión, en el vocabulario. En algunos casos somos diferentes. Y usted lo puede ver, un ruso casarse con una puertorriqueña o viceversa. Usted me puede insultar a mí en ruso y yo le digo, Dios te bendiga. Pero cómo estas dos personas se van entendiendo, un italiano con una puertorriqueña o puertorriqueño viceversa. Pero vemos que se van comunicando y entendiendo, ¿cómo se llama? Aunque estamos hablando entre mayores, en la cama no hay diferencia, no hay estaturas, no hay ni uno grande ni uno chiquito, todos son iguales. Por lo tanto, vemos que en todo esto Dios está llevando a cabo un misterio de unión en esas dos personas que son extraños, pero que por el amor, ya sea erótico, ya sea filial o ya sea el verdadero amor, se aman, se quieren y se unen en matrimonio. Y asimismo, no importando esas diferencias que hayan entre uno y el otro, lo vemos también en la forma en que el Señor Jesucristo, Dios ve a su iglesia, que hay diferentes costumbres, diferentes pecados, diferentes idiosincrasias, diferentes creencias, pero vemos que Dios por su amor se da voluntariamente por ese cuerpo, por esa iglesia, la cual Él no ve ninguna diferencia, ni de nacionalidad, ni de cultura, ni del sur, ni del norte, ni del este, ni del oeste. Él los ve como que son pecadores que necesitan arrepentirse. Y solamente a través de su Santo Espíritu, la revelación de su Santa Palabra, por el sacrificio llevado a cabo en la cruz del Calvario, es que todos venimos de todas partes, de los 4 puntos del mundo, a sus pies. Y somos lavados, somos regenerados, somos sellados con su Santo Espíritu y nuestros nombres son escritos en el libro de la vida por toda la eternidad. Esa es la forma en que Dios ve a la iglesia y esa es la forma en que uno ve a su esposa y el esposo ve a su esposa. ¿Me están siguiendo, hermano? Por lo tanto, y la esposa tiene un modelo de sujeción que es la iglesia, la cual existe sujeta al Señor Jesucristo. La sujeción, o sea, el sometimiento al marido, se hace gustosa cuando el marido ama y la trata como Cristo trata con la iglesia. Cuando el marido ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia y está dispuesto a sacrificarse por ella, así como lo hizo con su amada. Entonces la esposa no solamente respetará a su marido, sino que cumplirá gustosa con todas sus responsabilidades. Y esto no es solamente el de cocinar, de lavar y planchar. Hay otras muchas cosas más. Pero que en la teología bíblica, o en la teología, en la enseñanza de la iglesia, es llamada la novia del Señor. La novia del Señor. E incluso se habla de las bodas del Cordero. Y esto está en Apocalipsis capítulo 7, capítulo 19, versículos 7 y 8. Por lo tanto, dice que a esa iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente. ¿Por qué el lino fino? El lino fino es representación de las acciones que tiene la iglesia para con Dios y Dios para con su iglesia. Son las acciones justas de los santos, versículo 8.
Por lo tanto, la novia es la iglesia. Aunque no la tratemos en la lección como lo que es, pero Cristo contó una parábola acerca de una boda en la cual es representado como el esposo que viene a contraer nupcias con su esposa. Y esto se encuentra en Mateo capítulo 25 del 1 al 13, que no puedo entrar allá por motivo de tiempo. Pero el amor de Cristo por su esposa, la iglesia, fue tan genuino, tan sincero, que se entregó a sí mismo por ella. Cuando Él murió en la cruz, Él no mencionó nada de esto. Pero vemos que a través de las diferentes enseñanzas, no solamente de Él, del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, hemos entendido y comprendido que la iglesia es tipo de la novia del Señor Jesucristo, que se mantiene limpia, sin mancha, sin arruga, para cuando Él venga. Gracias a esas enseñanzas, gracias a esas revelaciones que Dios le ha dado al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, para que pueda expresarse tan elocuentemente acerca de la novia, acerca de la esposa, acerca del esposo y acerca de las responsabilidades mutuas. Aleluya. Por lo tanto, dijimos además que hay dos lazos que se garantizan la estabilidad y protección de un matrimonio. Y ellos son el amor del esposo hacia la esposa y el respeto de la esposa hacia el esposo. Pero que también ella debe, ese amor es recíproco, o sea que contesta. De la misma forma que él y ella, él la trata con respeto y consideración, ella al ver en la forma que él la trata, ella le contesta con ese mismo respeto y con ese mismo amor. Dos son las enseñanzas resaltantes en este estudio: la fidelidad de la iglesia a Cristo hasta el fin y la fidelidad mutua del matrimonio, como dice la Biblia, hasta que la muerte nos separe, en buenas y en malas. Y ya yo les he contado cómo muchas personas que le dan de alta en el hospital, muchos esposos valorizan a sus esposas, muchas esposas valorizan a sus esposos. Acérquele la silla lo más que pueda, póngale los frenos, pero hay otras que ni se bajan del carro y tenemos que nosotros. Pero yo digo para entre mí, esto es aquí afuera, ¿cómo será en la casa? Y viceversa, las hay esposas abnegadas y hay esposos abnegados por su esposa. Pero, vuelvo y repito, para Dios no hay excepción. Hasta aquí mi parte, vamos a la lección del día de hoy. El tema del día de hoy habla de la armadura del cristiano. Y vemos claramente que yo estoy seguro que ustedes han oído más de 20 mensajes sobre ese tema. Pero hoy vamos a hablar de cositas que no se oyen, que no se escuchan. Vamos a tocar mucho de lo que hay, de lo que ustedes han oído, pero hay muchas cositas que no se oyen. Y como yo sé que ustedes han oído mucho sobre esto, hoy vamos a tocar ese punto. Vemos claramente que, como ustedes han oído, para que el apóstol escriba y narre como él ha narrado en estos versículos, tiene que estar mirando a alguien. Y todos decimos que estaba mirando al soldado al cual él estaba encadenado. Pero vemos claramente que lo que Pablo está expresando aquí, a pesar de que lo está viendo en el soldado romano, pero él lo está viviendo personalmente. Él está atado con Jesucristo. Él está comprometido
directamente con Jesucristo. Toda esta armadura que él está hablando aquí, ya él se la ha puesto. Porque si no se lo hubiese puesto, hubiese, como dije la semana pasada, el pueblo de Israel veía las cosas, los milagros, y de momento se olvidaba. Pero vemos que este hombre por 25, 30 años, perseguido, náufrago, apedreado, casi dejado por muerto, y sigue para adelante, y sigue para adelante. Por eso le digo que esa armadura ya él la tiene puesta, pero que ahora la está narrando para que el pueblo efesio vea con la profundidad de palabras que él está usando para que ellos entiendan. Esa armadura de la cual él describe es lo que el verdadero cristiano debe tener cada día para cuando llegue el momento difícil. Esta armadura suya y mía es una lucha con una lucha de cuerpo a cuerpo, una lucha de que tú te vences y el otro gana, o tú ganas y el otro vence. Para comparar esta armadura tenemos que ir a Mateo capítulo 4, donde el maestro es tentado por 40 días. ¿Y qué fue lo que él hizo? La palabra dice esto. La palabra dice esto. La palabra dice esto. Ese es el poder que usted tiene, que tengo yo, que tienen todos, que tienen todos los cristianos. Hay unos ignorantes por ahí que dicen que lo tiene debajo del pie.